Amigos, gracias por acompañarnos este viernes, ya comenzando el año. ¿Y quién mejor para comenzar este año que pues nuestro amigo José Luis Solís Barragán? José Luis, feliz año, bienvenido. Feliz año, Adrián. Eso es como siempre para ti, para Claudio, para todos. Claudio García. Feliz año, José, feliz año. Y pues no sé, estoy no con mucha esperanza para el próximo año. Para este año ya. Bueno, para este año ya en lo que es del 25, no tengo así como gran esperanza, grandes expectativas, no personales, sino... Pues es que, fíjate, pueden pasar cosas increíbles en este país. Una, desde que se endurezca más el régimen con el cual estamos viviendo. Dos, lo que es una antidemocracia, sí, es sin duda. El riesgo en el comercio exterior, que es muy fuerte. O sea, en unos días más tendrás a tu tío Trump ya en el poder, ahora claro. Sí, aunque lo ha venido ejerciendo desde que... Podemos entrar a un proceso de recesión fuerte en el país, que eso sí nos pegaría más duro todavía. Que a nivel mundial es un tema que sí, va a ser. Nos va a afectar, ¿no? Ahora, el PIB, si el año pasado anduvimos sobre el 1.5, sí, este año se calcula que vamos a andar sobre 1.2, o sea, no vamos a crecer, mucho menos, si es que no decrecemos. Hay que tener mucho cuidado. La incertidumbre que esto ocasiona y el problema de la seguridad. Yo no le veo salida a esto que estamos viviendo, no este año, sino el año anterior y el año anterior y el año anterior. Y creo que en el programa anterior hablábamos de que son muchos sexenios, sí, pero ya no podemos echarle la culpa a los otros sexenios, ¿no? Es un sistema que no quiere moverse de donde está, porque está muy cómodo al no enfrentarse abiertamente y no reestructurar todo su proyecto de seguridad hasta ahorita. Veremos si... Yo no creo que esto no vaya a recibir una respuesta de fuego de parte del gobierno hacia todo este tipo de cárteles. Yo creo que sí. Hablando justamente y ya entrando en materia, estamos iniciando este año con pues recibiendo las reformas que cambiaron, más bien, que van a cambiar al país a partir de muchos temas. Este año vamos a tener que tener elecciones para jueces, magistrados, y esto seguramente pues iba a cambiar muchísimo la situación del país. Línea habla de un tema presupuestal, se habla también de cuestiones que tienen que ver con los organismos autónomos que van a desaparecer o que ya pues, están extintos el día de hoy. ¿Cómo estamos en esta materia en nuestro país para este 2025 y cuáles son las expectativas a partir de que no tendremos estos organismos y de que algunos otros pues van a cambiar? Y sabemos que a final de cuentas pues quizás no sea para lo mejor para México. O sea, yo de entrada sí creo, yo no coincido que estemos en una antidemocracia, estamos en una democracia diferente a la que por lo menos diseñamos o idealizamos, que es la democracia liberal. Es una democracia, te lo dijo, es que, no me gusta. Pero dime, no me gusta. ¿qué otro tipo de democracia hay que no sea liberal? Dime es que no me has dicho cuál es otro tipo de democracia que no sea liberal. Porque las democracias pueden ser matizadas, hay democracias parlamentarias, hay presidenciales. Pero sigue siendo liberal. No necesariamente. No son democracias liberales, ¿no? Ah, no. Los ingleses no lo tienen así. No toda la democracia encaja en la liberal. O sea, la democracia liberal me parece que surge por lo menos, o la imaginamos así, la diseñamos así después de la Segunda Guerra Mundial. Pero estabas... Entonces, a ver, yo creo que el sistema, yo no sé si hay un tema antidemocrático, no es una democracia como la pensamos, como nos gustaba en su diseño. Y hay que democracia dictatorial. Hay un nuevo paradigma de gobierno, un nuevo paradigma de Estado. Y en este nuevo paradigma, como tú decías, hay un poder judicial que me parece que se va a debilitar porque lo que tenemos es sacrificamos la técnica por la política. Sacrificamos la independencia por la partidización. Dicen algunos amigos, estamos en el tiempo de la posverdad, donde la figura, pues el like y pues el carisma pesa más que lo que puedas saber. Sin duda yo creo que coincido en esa parte. Y el Poder Judicial eventualmente... ¿Se convirtió en eso? Se va a convertir. ¿Te inscribiste? ¿No te inscribiste para ser...? Que no creo que tenga yo la capacidad para ser juzgador.
Yo creo que parte también, digamos... Bueno, ¿y cuántos crees que los que se han inscrito? Es que yo creo que el tema del ser ciudadano tiene que ser también el reconocimiento que si yo no tengo la capacidad para estar en el Poder Judicial, ¿por qué tendría que andar buscando un espacio en el Poder Judicial? Bueno, con que les digas en algún momento que tú buscas justicia social, seguramente pues bueno, entras dentro de del perfil. Del perfil, ¿no? Sí, yo no. Es muy... No lo sé. Y que diga, muera la herencia maldita. Y ya con eso tiene. Con eso. Con eso pasan los filtros, al menos, ¿no? El primero. Ahora, El primero y segundo. No, el tercer filtro ya sabes cuál es pues, enamorarte de una morenista. ¿Y el cuarto filtro? Creo que ya pasó. Y el cuarto, bueno, yo no lo descubro, él lo descubre. Claudia Sheinbaum, digo. Sí, claro. ¿Tocas la guitarra? y no, fíjate que no. Y en este nuevo paradigma que desaparece, Sí, no lo este dudo. nuevo paradigma que desaparece en los órganos autónomos también está llevando a un punto en el cuestionamiento es ¿a dónde va el Estado de Derecho? Es decir, si eventualmente vamos a llegar al Estado de Derecho. Claro. Creo que en general los capitales no reaccionaron de forma tan abrupta a las reformas, eso se tiene que decir. Pero Esperábamos. sí pasó. Y... Yo creo, por ejemplo, yo esperaba que en la reforma judicial hubiera como un choque más fuerte y no se dio. En los autónomos tampoco se dio. Yo entiendo que todavía hay como ciertas expectativas Claro, en ciertos... digo, al haber pasado ya, digamos, la aprobación de la reforma, este año ya viene, digamos, la elección como tal. Es que creo que ese es el problema, ¿eh? Y al menos algunos de los perfiles que se ven, pues, digo, algunos desconocidos, algunos magistrados y jueces que pudieran haber participado, digo, decidieron hacerse a un lado y decir, yo no participo porque esto es una burla. Uh-huh. Sobre todo Yo sí porque creo que hay es temas una burla a donde- su carrera, ¿no? A su carrera, claro. A lo que- La tómala fue eso, o sea, sí coincido. Es una burla a su carrera. Hubo humillación al Poder Judicial. Ahora, yo no sé si el Poder Judicial también hizo algo en su momento para remediarlo. Yo creo que también el Poder Judicial tomó una serie de malas decisiones. Y no es enfrentar al presidente. Yo creo que el papel del Poder Judicial es enfrentar a un presidente o a un congreso. Digo, ya hemos hablado mucho, ¿no? Digo, Ah. nunca socializaron lo que ellos tenían y creyeron que no era necesario cuando, pues, obviamente... Había que hacer un había trabajo que social, hacerlo, ¿no? Yo creo que lo que nos ha pasado siempre con digamos, desde que llegó López Obrador, llega Claudia, el tema del Congreso, siempre hemos querido o apelado al autocontrol del poder. Es decir, hemos dicho siempre de, no, López Obrador no lo va a hacer pensando que hay un impacto mayor y nos dábamos al revés, ¿no? Y creo que con Claudia, particularmente yo lo sumo así, me pasó que yo decía de, no, yo no creo que Claudia quiera la reforma judicial, se van a frenar y no se frenó. Yo creo que en general hoy un poco seguimos teniendo esa expectativa de puede frenarse. Hubo un momento, ¿no? Y que pensamos parecía que Claudia quería estaba- frenarse. Ajá. Por lo menos iba a matizar la reforma, que no iba a ser como estaba planteada. ¿Sería todavía la tendencia de López Obrador o instrucción de López Obrador? Yo no sé si es instrucción, pero por lo menos sí queda claro que la agenda legislativa la armaron en el Palacio anterior, entonces simplemente siguieron en el campo. Y yo no creo que La Claudia, inercia. yo no creo que Claudia estuviera en condiciones tampoco en este momento de decir rompo con esa inercia. Ahora, insisto, me parece que lo que vamos a ver ahora es cómo se desarrolla, cómo se materializa la reforma, porque si eventualmente ni los legisladores saben cómo la van a materializar, Juegan todas las leyes secundarias. faltan las secundarias, digo, algunas, todavía ya... ¿Cuáles hay? Ya salió la del Poder Judicial, si no estoy equivocado, la semana ¿Pasada? Ajá. No, La hace como penúltima 4 de- semanas, ¿no? Ajá, No, o sea, ya dos ha salido semanas, que me salía con 3 errores otra vez, por ejemplo, que Sí. no habían sacado a los tribunales laborales, no estaban incluidos en la estructura. Ahí tienes lo que No, a ver, hablábamos otra vez. en el programa anterior, ¿no? Ajá, el O sea, tema es es la ese, yo sí inutilidad creo de que los diputados. La reforma está mal planteada, todavía pensamos que a lo mejor al momento que se lleve a la práctica podamos ver algún destello como de prudencia, yo lo veo complicado. Lo vimos en el presupuesto, no se le dio el presupuesto necesario. ¿Cree que esa es otra parte de Ajá. lo que vamos a ver? En el caso de los autónomos vamos a ver también cómo se van a dar la transición de estos órganos autónomos a su reincorporación al Ejecutivo. Y vamos a ver también, que me parece interesante, es qué controles internos va a meter el Ejecutivo para poder llevarse estas funciones que eran esenciales democráticamente hablando. Es decir, hablamos de transparencia, competencia económica, Claro. hablamos de todo el tema del combate a la corrupción. Todo se quedó ahí nuevamente centrado en el Ejecutivo. Yo creo que es una mala señal. A mí no me encanta, insisto, este diseño. Me gustaba más la dispersión del poder. Pero también, que hay que decirlo,
hay que ver cómo se empieza a matizar la reforma. Que no tenía dientes, de verdad funcionaba, digo... Yo creo que el INAI dio muchos resultados. No fue tan abierto. Claro, yo siento que sí dio resultados, pero no como los quisiéramos. Digo, bueno, a ver, quienes somos usuarios de los temas de transparencia y veíamos al menos lo que se tenía que tener de facto, lo que se tenía que seguir como... ¿Te funcionaba el pedirle hasta para sacar información, para poderla publicar, para poder demostrar? No completa ni... En ocasiones, pero había veces que tú se la pedías a la instancia, al ente responsable, ese ente responsable no te respondía adecuadamente, se lo pedías a través del INAI y le decías dónde están los puntos que veías. Si esto no violaba ningún otro de los derechos, sí, pues entonces te la obligaban a ese ente a que te la diera. ¿Se tardaba tiempo? Sí se tardaba un buen tiempo, pero lo hacía. ¿Qué nos ayudó? Un proceso de evolución de 20 años. Claro, pero nos ayudó. Fue muy rápido el proceso de evolución de la transparencia en México. ¿Pero nos ayudó o no nos ayudó? Sí nos ayudó, sí nos benefició, sí caminamos hacia adelante, si querámoslo o no. ¿Por qué? Porque había esa independencia, esa autonomía de parte de estas entidades que hoy desaparecen y que hoy se integran a un poder que es el que controla esto es una cosa que yo agregaré a tu comentario. Tú hablas de la autonomía, lo cual me parece que es cierto, pero la autonomía tardaba en darse, ¿eh? Es decir, las curvas de transmisión que ponían los presidentes no eran sencillas. Claro. También, es que luego pareciera como que vivimos en un país que se reinventó de la nada. No. Y dices, realmente no. O sea, las curvas de transmisión que luego tenía el presidente en COFESE, a ver si tú recordarás con Peña Nieto que cuando se creó COFESE, lo que tú veías es que los consejeros, muchos eran muy cercanos al consejero jurídico del presidente en aquel momento. Y veías un COFESE en cierto punto subordinado a Peña Nieto. Claro. Cuando llega López Obrador, COFESE alcanza su independencia, sí. Pero otra vez... alcanza su independencia. Yo sí siento que COFESE no se subordinó al presidente. En caso de López Obrador. Mira, yo no sé. ¿Por qué lo querían colonizar? Yo no sé, pero la colonización se dio. De los organismos, ¿no? Digamos, la transparencia. Se dio. Criticando también a López Obrador. ¿No lo pudo colonizar? Vamos a hacer Pero aún así, el trabajo, yo sí, la verdad... que dejó mucho que desear. Como tú lo dices, puede ser que haya dejado que desear. Sí, nos ayudaba a lo mejor a nosotros en nuestra labor, a mucha gente también, a lo mejor en lo que necesitaba. Pero al menos, por ejemplo, las cosas que son de oficio, que deben de estar ahí, no estaban. No estaban y el ente no lo no tenía la capacidad para revisarlo. El INAI no lo revisaba. En las cuestiones locales tampoco lo revisan. Digo, te podían entregar una hoja en blanco y ellos lo daban como que se entregó la información, aunque la hoja venía en blanco, nada más porque se entregó una hoja en blanco. Digo, esto no habla de la calidad tampoco del trabajo que ellos... Y pasó lo mismo que con el Poder Judicial. La falta de socialización de lo que hacen, a lo que se dedican y de lo que pueden hacer, que yo entiendo también que tiene que ver a veces con razones presupuestales. Pero también yo creo que la imaginación, al menos de quien dirige estas dependencias, también faltó el que, digamos, se metiera más de fondo para que la ciudadanía de verdad entendiera qué hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Partido tiene una cosa, en el caso mexicano que tenemos una república federal, esta parte de la combinación de los niveles de gobierno no es sencilla, ¿eh? Te pongo un ejemplo. Derechos humanos en sexenio de Peña Nieto, ¿era González Plasencia? ¿Estoy no equivocado en el nombre del presidente? Era una presidencia de derechos humanos bastante activa. Y ves las comisiones locales, en el caso de San Luis, y eran bastante deficientes. ¿Y ahora? Sí. No, estoy diciendo, lo que sucede luego en este nivel, que la gente puede ubicar la Comisión de Derechos Humanos local y es muy deficiente y la nacional puede ser no. En el caso del INAI, por ejemplo, el INAI nacional era mucho más sólido que lo que es SEGAC. Y la gente no logra muchas veces diferenciar este nivel. Claro. El caso del Poder Judicial es el mismo ejemplo, es decir, a nivel federal, el nivel de corrupción era mucho menor que el de los locales. El nivel de subordinación al Ejecutivo era mucho menor federal que el de los locales. Y la gente al final de cuentas se queda con la justicia local. Muchas veces no logra ver, no ve las dos dimensiones. Entonces me parece que luego esa parte de los niveles de gobierno no hace tan fácil, digamos que la gente puede identificar las diferencias y poder decir, ¿sabes qué? El sistema federal me funciona en el local, no, la reforma tiene que estar en el local. Si en el Poder Judicial, por ejemplo, yo te diría, tuvimos que haber planteado, yo creo que de entrada la reforma al Poder Judicial local. Primero. Exactamente. Y a partir de cómo funcionaba, veíamos qué podíamos migrar al sistema federal. No como lo hicieron, que se migró, digamos, que lo federal
y lo quisimos acoplar a un local que ya estaba por sí subordinado. Entonces, ahí sí creo que tienes que hacer es como esa diferencia y sería importante que la gente entendiera que no los niveles difícil, no son fáciles. A ver, este año, justamente con esta elección que vamos a vivir el 2 de julio, ya ha habido señalamientos, al menos por parte del INAI, de que harán lo que puedan. Vivimos el año pasado unas elecciones bastante complicadas, filas largas, apertura de casillas tardía, por las cuestiones presupuestales, por las cuestiones que tenían que ver con la instalación de las mismas. Va a haber un 30%. Y ahora, exactamente, eso es lo que me quiero... este año va a haber elección de magistrados con menos presupuesto, con más candidatos, con otras problemáticas que es que es una primera vez, nombres sin fotografía y creo que ni dinero para las campañas. Entonces, ¿qué vamos a ver de verdad en estas elecciones? ¿Cómo el organismo electoral va a funcionar sin este presupuesto? Cuando, pues, digamos que pareciera que también que de suerte salieron las elecciones del año pasado. Mira, yo creo que el Congreso avanzó en materia legislativa como caballo desbocado. Es decir, a ver, me parecería que hubieran apostado porque la transición fuera más o menos como fue la justicia laboral. Es decir, a ver, empecemos con un estado, empecemos con 2 estados, veamos cómo avanza y a partir de ahí decidimos para todo, digamos, para toda la República. El hecho de que metas a toda la República un sistema electoral que si bien no va toda la estructura judicial a la elección, sí va todo el país, no te da margen ni siquiera a hacer un análisis serio, un balance de qué tan bueno o qué tan mala fue la elección. Ahorita decías, ni siquiera tienes la certeza de quién va a la boleta. ¿Sí? No sabes. No. Y además, ¿cuánto tiempo te vas a tardar ahí en la casilla? No, pero y además, ¿cómo vas a hacer campaña? Pero el problema sí es la cantidad de ¿Qué le vas a hacer? Yo creo que cada persona va a recibir, no sé, creo que 60 boletas. Boletas, digo, esto es muy... Pero ya deja, fíjate, yo te diría, deja el número de boletas. ¿Tú le vas a poner a la gente a que decida qué es lo que hace un juez de primera instancia? No. ¿Qué es lo que hace un juez de amparo? ¿Qué hace un magistrado? ¿Qué hace un ministro? Es decir, tenemos en este momento la cultura social para tener claro la estructura del Poder Judicial. Yo me acuerdo que en la carrera nos la enseñaban y... Era complejo. Sí, pues es una estructura... A ver, yo creo que lo más complejo que hay es el constitucional, ¿no? No sé, yo creo que la ley de amparo, toda esa parte... Pero es que, insisto, a la gente le tienes que explicar, por ejemplo, es que el juez tal ve un amparo directo, sí, el magistrado tal ve un amparo no indirecto. No distingues entre el juez y el Ministerio Público. Que el Ministerio Público no va a elección. No va a elección. ¿Y dónde está el conflicto mayor? En el Ministerio Público. El que acusa. Ajá. ¿Sí? O el que supuestamente acusa. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el problema. Ese no lo tocaron. ¿Por qué ese ya lo tienen controlado? Es una reforma mal hecha en ese sentido también. Claro, pues ahí está la reforma. Pero digamos, ya la parte procedimental. Esas son las consecuencias. ¿Cómo va a ser el procedimiento? ¿Vamos a llegar a la elección o vas a llegar? Yo no pienso asistir a esa farsa. Yo no sé tampoco, es que es justamente eso. ¿No? Yo creo que es una discusión muy seria. Es decir, el que tú me digas, yo no voy a esa farsa, pues está bien, ¿no? Es muy válido. Pero el que dejes también que... ¿Qué? Ya está hecho. A ver, ya está construido. Se va a construir por 3 poderes, ¿no? Son los que van a supuestamente a decidir quiénes van, ¿no? ¿Por qué votaste el año pasado? ¿Por qué voté? Porque yo pensé que eso podía ser mejor, pero bueno, no fue. Aquí nos enfrentamos a otra situación, digo. Pero aquí es diferente. Cada estado seguramente va a tener también sus favoritos. Digo, cada gobernador. Exactamente, entonces vamos a tener también un sistema plagado hasta cierto punto de cuotas. De incondicional. Y lo que más me preocupa, que antes ya era a nivel local, digo, pero ahora va a ser, los federales también pueden responder ahora a los intereses locales de un gobernador, de un alcalde. Sí. Y esto yo creo que todavía nos pone a la ley en un tema más peligroso, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, más allá de digamos, esta dependencia que va a tener con los poderes públicos, que sea el menos de los males, ¿eh? Es decir, el que dependas del gobernador, del presidente, ya dices, pues mira, va a apoyar al gobierno, pero ahí muere. El problema es que va a haber grupos de interés que van a estar jugando. O sea, por ejemplo, ya ni siquiera pensemos en delincuencia organizada, de que saquemos ese tema.
Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México hay tribunales especializados en materia de telecomunicaciones. Imagínate, por ejemplo, que Televisa, TV Azteca, Slim, el que quieras, tenga sus propios juzgados. Ajá. Ese es el nivel de problema que tienes. Insisto, ahora, ¿y tú hablamos crees que de un sector económico. Cuando tú de las audiencias. Cuando tú piensas en ese sentido... Olvídate del derecho a las audiencias. Eso ya murió. Es decir, el hecho de que los intereses estén representados en el Poder Judicial, eso es lo delicado. Y que esos intereses sean ajenos incluso al propio Estado, ¿qué es lo que va a pasar? Pero es que, muy grande. a ver, eso es lo que no querían. Y cuando hablo yo de un gobierno antidemocrático y autoritario, de esa democracia que tú llamas ya no liberal, no sé cómo se llama, sería una democracia autoritaria, eso es lo que pretendían, lo que pretendió López Obrador, ¿sí? Lo que su gobierno fue construyendo y lo que está heredando. Yo no sé si lo va a continuar, parece que sí. Yo tengo la pregunta, ¿tú crees que en su diseño, en su estructura mental, pensó en un poder judicial así? No, él lo que lo quería era tener un contrapeso. Es que yo soy yo, después de mí nadie. Pongo un ejemplo de por qué hago esta pregunta. Yo recuerdo que cuando fue la reforma, la planteamiento de la reforma política de López Obrador, él decía, se van todos los plurinominales y tú ves la reforma y al contrario se migraba todo a plurinominal. Sí. Es decir, yo no sé si realmente podamos decir que fue un diseño de López Obrador, yo creo que no. Yo coincido que un tema de venganza era una vendetta. Sí, por eso. Al final de cuentas solo quería poder. ¿Quién lo desarrolla? Y lo único que se les ocurrió fue sus cuates. ¿Cómo se llama magistrado que cobra como rey y que es a mí me preocupa más parte de lo que el gobierno? Yo no me siento preparado para ser juez. Ajá. Digo, yo quisiera que todos los que están inscritos pensaran igual. Para empezar, y no creo que todos estén preparados para ser un juzgado. Entonces me preocupa un poquito esta parte de a dónde vamos a llegar con este experimento que está provocando el gobierno federal, porque, digo, independientemente de los diputados que lo hayan aprobado, es un experimento del gobierno federal y de la 4T. Y yo creo que sí nos mete en un problema, y yo no sé si a lo mejor cuando se aprobó no hubo esta problemática económica a la cual nos referíamos en el programa pasado, pero yo no sé si va a llegar al momento de que pues, ya ocurra. O sea, yo más al ver los nombres y los perfiles de las personas que van precisamente a esos puestos. Pueden pasar cosas interesantes y yo creo que podemos sacar unos pronósticos en ese sentido. Pues, por ejemplo, yo no veo al empresario yendo a un poder judicial en el que eventualmente sabes que el juzgador no tiene ni idea de que está analizando en el expediente. Claro. Siento que vamos a migrar lo que teníamos que haber migrado hace mucho tiempo, digamos, movernos por completo al tema de los medios alternativos de solución de controversias que se plantearon ahí y que muchas veces no los usabas. No. Entonces yo creo que justamente va a tener que el empresariado, por lo menos el capital, va a migrar a esa parte para decir, prefiero que agarremos un conciliador, un árbitro y que tenga una noción del tema en específico y resolvemos el problema entre pares sin tener que recurrir al Estado. Eso nos va a llevar a una consecuencia negativa, digamos. Positivo sería desburocratizamos la justicia. Lo negativo es que eventualmente la justicia empieza a ser cara, porque va a tener que buscar esos medios alternativos que van a ser costosos. Claro. Y que van a incrementarlas en demanda. Exactamente. Pero a ver, segundo, ya no puedes demandar todo, ¿eh? Ojo, el empresario, que era el que se amparaba y se demandaba con mayor facilidad, ya no lo va a poder hacer tan sencillamente. ¿No? Entonces, ahí también, o sea, tenemos que pensar en que estamos viviendo ya en un país acotado jurídicamente, un país... Un Estado de Derecho que está... Un Estado acotado. En crisis. Yo creo que en crisis tiene varios años de estar así, pero acotado ahora y manejado, manipulado desde palacios de gobierno, desde palacios, palacios de gobierno. También hay que decir una cosa, no es como que desde Palacio Nacional van a dictar todas las sentencias. No, yo dije palacio. No, la capacidad. Pero espérate, los gobernadores. No necesitas, para eso tienes secretarios de gobierno. Con los intereses sí. Es decir, para eso tienes secretarios de gobierno, que son cuates de los jueces, de los magistrados, etcétera. Pues sí, ya existe, pero ahora con mayor. Regresamos al punto, la diferencia estructural entre un sistema federal y el local era abismal. Es decir, tú veías a los poderes judiciales locales subordinados a los gobernadores. ¿Tú visualizas que esto va a tener un futuro
¿Cuántos Pero a ver, la autonomía ¿Positivo o negativo? La autonomía también de Yo los creo que es estados negativo. va a hacer que todos migren a esta figura. Todos tienen que emigrar. Todos. Todos, sí, todos. Y no les dieron opción. Digo, y a final de cuentas, Que aparte creo que los gobernadores están más cómodos, ¿eh? digo, pues obviamente. A ver, si hoy veías gobernadores que hablaban a los ministros, a los magistrados para darles órdenes, Digo, ahora va a ser. Ya no van a necesitarlo, hombre. Ya Ya, no van a son- necesitarlo, ya es ya. mi cuate, ya, porque ya sabes cuáles son las reglas del juego, ya para qué te mueves. Pues ahí te vas. Sí, sí, yo a- creo que va a ser- Es como son más los cómodos los congresos, gobernadores. igual que los diputados, así se van, los diputados de dedo, así se van a quedar igual. Pues no igual. son los de dedo, o sea, ve los congresos locales. Están Por eso son los mismos. Sí, ya no hay- Subordinación. Sí, no es como que haya diferencia entre eras pluri y es de elección. ¿Quieres ir muy lejos? Antes mínimo le taparon el ojo al macho buscando el perfil que pudiera entrar ahí. Ahora ni siquiera esa parte está, digo, aunque haya mucho filtro, digo, no creo que... Pues ve el caso de Tlaxcala, ¿no? Que era el chofer de la gobernadora que no tenía ni los requisitos para ser juez y lo pusieron. Bueno, hay un cuate que no tenía requisitos para ser fiscal en la Ciudad de México, Y ya lo viste, pusieron. y lo pusieron. Obviamente también esto viene también no renegociación, pero viene el tema del el tema justamente del TLC, del Telecan, con estos temas también judiciales y pues Anda atrasado, ¿no? ¿por qué? Yo sí me quedé, o sea, digo, la terminología es lo de menos, pero sí es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es el mismo, ¿no? Es el TEMEC. No, pues es el mismo. No, tiene nombre propio y apellido, güey. ¿Por qué no lo quieres decir con todo su nombre? Telecan, ahí está bien. Tele. TEMEC está bien. Lo que Está bien. quieras, te entendemos. Telecan, bueno. Está bien. Es lo mismo, al ¿Cuánta final de cuentas es lo diferencia puede mismo. haber? Es lo mismo. ¿Cuánta diferencia puede Es lo haber? mismo. Que lo integran Canadá, Estados Unidos y México. Igual que el pasado. Sí, todavía me acuerdo del ABC del TLC. ¿Sí? Imagínate, cuando empezó, hace ya algunos ayeres. Cuando los que hizo el gobierno no querían el TLC. Cuando, exactamente. Ese es lo interesante del TLC. Interesante, digo, y ahora Y hoy lo están defendiendo. me están defendiendo. Pero a ver, ¿qué pasa? Y con esta negociación, ¿dónde queda nuestro país también? Yo creo que México, más allá de la parte económica, de la parte técnica, tendrá que enfrentar una negociación de libre comercio muy compleja. Muchas veces como ejecutivo lograbas disminuir la presión de los otros países a través del argumento de es que mi Congreso no me lo va a aceptar como lo está, ¿no? Mi Poder Judicial no me lo va Hoy no lo va a tener. Hoy no lo va a tener, o sea, hoy literalmente sabes que solo tienes una interlocución y que esa interlocución es la que tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Entonces, yo creo que México llega de entrada con esa complicación, es decir, no es tan fácil la negociación. Llega a negociar con una persona que decimos Donald Trump, que eventualmente tiene mucho mayor legitimidad y se ha vuelto mucho más radical que hace 8 años. Y un tercer elemento que yo creo que se adiciona a esta complejidad de la negociación del TEMEC es, llegas con un rediseño institucional que no le gusta al Tratado de Libre Comercio, y la última, hace 8 años que entrabas a negociar el Tratado de Libre Comercio, tenías la ventaja de que Canadá te estaba respaldando. Hoy yo sí particularmente veo a Canadá diciendo, si te vas, no es mi problema. Al contrario. Ajá. Ahorita quiero que te vayas. Fíjate, con esos 5 elementos vas a negociar un Tratado de Libre Comercio que aparte es esencial para la economía mexicana. Entonces yo creo que por lo menos en Palacio Nacional sí debe haber como cierta preocupación de la forma. Sí, porque otra vez decimos, los que ayer lo criticaban o lo defienden, hoy ven las bondades del Tratado de Libre Comercio. Yo sí creo que particularmente Creo que tengan esa van con esa sensación, preocupación y que saben que no tienen forma tan sencilla de sentarse en la mesa de negociación con otros países. Claro. Yo creo que ahí entran varias cosas en juego, ¿no? En el Tratado de Libre Comercio no solamente va a ser la parte de los aranceles, la parte de querer manejar desde ahorita para que la negociación que se hace hasta el 26 realmente no tenga todo ese peso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que ahí tiene un peso fuerte lo que va a ser migración, ¿sí? Todo esto que ha venido amenazando, no solamente son los aranceles, sino ahí te van de regreso todos no tus paisanos, sino todo aquel que haya entrado a este país o que considere yo que haya entrado a este país, ¿sí? ¿Sin qué? Sin papeles. Y vas para atrás. Ahora, también la amenaza es, aun y cuando hayan nacido aquí, se van para allá.
ese sigue siendo la amenaza. En toda esta amenaza, yo sí creo lo que decías tú la vez pasada, que le va a pesar más a los Estados Unidos en algunos aspectos muy fuertes. Sin embargo, todo eso se tiene que medir, ¿sí? Tú dime, ¿cuántos millones de mexicanos son? ¿13? De paisanos que habitan los... 13, no me acuerdo cuántos, pero más o menos por ahí. Que te devuelvan nada más 3 millones. ¿Qué vas a hacer con 3 millones? Si no hay trabajo ya en la frontera, con estos impuestos que se han puesto, se cierran las maquilas, ¿qué va a suceder? Claro. Y si no permites que empresas, vuelvo a lo mismo, chinas se instalen, maquiladoras se instalen de otra índole, también se va a cerrar. Y eso es lo grave. Eso es lo más grave. Entonces la migración es un problema que tenemos muy fuerte. ¿Qué otra cosa? Los conflictos que se han dado, por ejemplo, con el maíz transgénico, ¿sí? Ya se perdió. Sin embargo, se sigue insistiendo que no se va a permitir. Que va la reforma. Que va la reforma, sí. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué estás enfrentando ahí? Por un lado, ¿sí? Tienes ahí, y te lo voy a poner de fondo, la ciencia, que es la que dice que el transgénico no es un peligro, contra la ideología. Sí, sí lo es, porque yo digo que sí lo es. Que esa es la creencia, ¿sí? No es, científicamente no está comprobado. Pero entonces, para nosotros todo eso le va a pegar al momento de negociarlo. Sí, un problema mayor, al menos en autosuficiencia alimentaria y de la gran cantidad de productos que tenemos. Competencia. Que traer de Estados Unidos para el tema, digamos, ¿salimos perdiendo? Tú dime si no sales perdiendo si le pongo un arancel fuerte al aguacate para la época en la cual va al Super Bowl. Tú dime sí o no. Hay quienes dicen que no se vende más el aguacate, que eso es falso, pero sabemos que entra mucho más aguacate. Claro. Hay más camiones que lo estás viendo, sí, en la frontera entrando con el aguacate. Sí, la pregunta es, con esos aranceles, ¿lo vas a vender? ¿Cuánto se va a subir? Lo va a pagar el consumidor. Porque al final termina pagándolo, pero bueno. Es el menor de los temas, digo, el tema de las productoras estadounidenses que invierten en nuestro país y que ya le pasó a San Luis Potosí en específico con la no instalación de la planta Ford aquí. ¿Cuántas empresas podrían decidir mejor seguir invirtiendo en Estados Unidos que aquí en México, precisamente por esas cuestiones del proteccionismo que trae Donald Trump precisamente dentro de su política? Yo creo que por lo menos sí te frena o te acelera inversiones en otros países. Digo, ya lo estás viendo. Tesla, al menos ya dijo, esto esperamos, ¿no? Él me ha dicho que se esperaba. No, bueno, pero él, la sombra de Trump, pues ¿cómo? Claro. No, pero aparte, digamos, hay más empresas que han dicho, nos esperamos, vamos a ver cómo se dan las cosas. A ver, es que el nacionalismo como lo estaba, ese proteccionismo que plantea Trump, es un proteccionismo que por lo menos yo creo que no funcionó. Es decir, no da resultados. Ahora, el problema es... Sí, lo sigue planteando. El problema es que en el discurso se vende muy padre. Yo creo que es parte de lo que hemos visto en las grandes crisis de las democracias. Es decir, los discursos venden muy bonito, pero los datos te arrojan otra cosa. Por ejemplo, Estados Unidos decía, pero es que acá hay otros datos. No funciona. Pues en realidad era muy funcional para los 3 países. ¿Sí? Es decir, ningún país era como el marginado. El tema del maíz transgénico, tú lo decías ahorita, es decir, no tienes tampoco la capacidad de producción para la autosuficiencia alimentaria y tampoco hasta frijol, digo vaya. Pero en el discurso oye muy padre esto de la soberanía alimentaria y la protección del mercado nacional. Es lo mismo que hablábamos antes de la famosa soberanía, vamos a proteger. No vamos a permitir que nos invada ningún ejército extranjero. Es un discurso bonito. Te envolviste en la bandera y te tiraste del Chapultepec. No marches. El discurso funciona. Les encanta. El problema es que los datos te arrojan que no siempre funciona. Digamos, no es una política. Primero, no es barata ese tipo de políticas públicas. A ver, casi nos tenemos que despedir. ¿Qué ocurre para este 2025, Claudio? ¿Cuáles van a ser las principales problemáticas? La principal problemática va a ser el crecimiento. ¿Cuáles van a ser los beneficios también, digamos? El crecimiento económico. Entonces, para mí es el principal y con todo lo que conlleva. Segundo, es ver hasta dónde nos alcanza el recurso que está gastando, el gasto que tiene el gobierno, y si no va a tener que endeudarse más. Tercero, que me parece que es lo más grave, la negociación con los Estados Unidos, pero sobre todo, ¿sí? Saber negociar con Trump, ¿no? Saber negociar con Trump, no con los Estados Unidos como tal, sino saber negociar con él. Y
Otro que me parece que es gravísimo es el incremento de la violencia y darle fuerza a un cártel que se le está dando, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, sí, que está subiendo de tono cada vez más y que está creciendo, no a nivel nada más de un estado, porque no queda ahí, sino todo el país. José Luis. Yo creo que lo grande para el país es la implementación de las reformas, todas las reformas en sí mismas, claro, son complejas. Las perspectivas económicas también coincido que, sobre todo con la apertura de libre comercio, no es sencilla. Pues creo que México tendrá que jugar bien sus cartas. Y el tema de seguridad creo que también es el gran pendiente para Claudia, sobre todo en su segundo año de gobierno. Es decir, ya pasa el primer año de donde todo es miel sobre hojuelas, donde se acaba la festividad del haber llegado a Palacio, y empiezan a llegar los golpes. Y me parece que en el caso de seguridad, Claudia no tuvo un momento de fiesta. O sea, desde el principio el tema de seguridad estuvo presente y el año puede irse agravando y eventualmente puede hacer caer en crisis mucho más severas, no solo en términos de política pública, sino incluso en términos económicos. Es decir, mientras el tema de Sinaloa continúe en esos niveles, el tema de Guanajuato, todos los estados sigan esos niveles, la inversión sumado a las reformas estructurales que están planteándose pueden hacer que México, o sea, Claudio, su crecimiento económico pues, se vuelva todavía menor del que ya, digamos, del limitado que ya esperamos para este año. Claro. Y ojalá que no, ¿eh? Claro. Ojalá le fuera bien a México, ¿no? La implementación de las reformas seguramente va a ser un tema complicado para este 2025. La seguridad, obviamente, otros los temas, pero yo creo que el tema económico, yo creo que va a ser uno de los más importantes, uno de los que nos puede pegar. Y al menos como se está planteando y como se plantearon al menos los presupuestos, tanto de ingresos como egresos para este 2025, yo creo que si pudieran ser complicados y más con los proyectos que tiene Claudia Sheinbaum. Está el tema de las casas y del Infonavit, está el tema de todos los temas de recursos. No, de 2 billones de pesos de los trabajadores que están en juego. En juego, para los programas sociales, yo creo que esto pues pudiera, la verdad, causar pues algún tipo de conmoción dentro del gobierno federal. Y pues vamos a ver cómo transcurre. Creo que la reforma de Infonavit, digo, nada más como un dato ahí, la reforma de Infonavit te mostró una Claudia, por lo menos, que tuvo la capacidad de poner un freno de mano. No sé si obligado. Por el momento. No. Sí, ajá. O sea, pero nunca vimos a López Obrador hacer eso. Que eso sí matiza su gobierno. ¿Sí? Por el momento. Y a ver, otra vez, no estoy diciendo que ya no la reforma no va. Pero metió freno de mano. ¿Ella metió el freno de mano? Aparentemente sí. Yo creo que aparentemente sí. Monreal tiene sus intereses, pero a ver, ojo. Pero entonces te voy a decir por qué sí creo que metió freno de mano. Si tú ves la secuencia del cierre del periodo, te das cuenta que Monreal cierra el periodo por sus intereses. Al final de cuentas, como diciendo, vas a sacar la reforma, pídeme el favor, ¿no? Sí. Entonces, al momento, Monreal sale en la noche a decir, incluso en los grupos, digamos, de los diputados, les empezó a decir, se va a convocar exonero luego para sacar la reforma. Ajá. Y en ese momento se para ya completamente la intención de exonero. Eso te habla de que la decisión no fue de Monreal, o sea, la decisión sí vino de otro espacio. Seguramente, insisto, yo creo que sí fue de Palacio. Otra vez, yo no digo que no va la reforma. La reforma no me parece mala, creo que tiene riesgos. Ojo, ¿en qué? Pero... ¿Cuál es una de las principales empleadoras en este país? ¿Qué industria? La industria de la construcción. Espérame, no está mal, pero cuando le pega tripartita a quienes deciden, o sea, de manera tripartita a quienes deciden el destino de los recursos y el destino de otros, yo creo que la reforma ¿no? puede ser buena, pero hay que tener cuidado. Pero ¿te vas a gastar qué? ¿De quién es el recurso? Es como las Afores, ¿no? Claro. Pues ¿de quién es el recurso? Es uno de los temas que vamos a ver este año. José Luis Solís Barragán, muchísimas gracias. Al contrario, te agradezco la invitación. Claudio García. Pásenla bien, que el año sea padre, que se la vivan, que la gocen. A ver si nos vuelven a visitar, Claudio, pronto. Pues invítanos. Que nos inviten, porque si no invitan... No nos invitan, ¿cómo venimos? Yo les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado. Nos vemos y escuchamos en la próxima.